video, del taller, del laboratorio. Esta semana vamos a seguir con las mismas actividades, un continuo. Eh, lo que no entendieron del taller o quienes no estuvieron taller, lo van a tener, quédense tranquilos, no va a haber una falta y en todo caso ponemos alguna clase de apoyo, de repaso, no se preocupen, siempre estamos ahí al pie del cañón para que puedan eh, sacarse las dudas y para que puedan comprender. Yo siempre les digo, las primeras clases, las dos primeras, la primera no, la segunda y la tercera son las más feas de toda la farmacología. A mí me encanta cinética, pero al 99% de la población no, o sea que es entendible que a ustedes no les guste. Si a alguno le gusta, por favor díganmelo, así el año que viene ayudante. Bueno, cuéntenme qué fue lo que más les costó, qué se les trabó. Te costó la aplicación de las fórmulas en el cuestionario, dosis de administración, mantenimiento. Todavía estás intentando resolver. Bien, Evelyn, esta semana en los laboratorios lo vamos a seguir resolviendo, pero también podemos hacer algún ejercicio de prueba aquí en vivo y en directo ahora, ¿sí? Pero ya es una muy buena pregunta. ¿los gráficos de qué, Rosana? Porque hay gráficos para casi todo. Exactamente, si me mandan a dibujarlos, no los podría dibujar. ¿Concentración tiempo? ¿Los de concentración tiempo? Más que nada esos. Muy bien. Bueno, Profe, hoy más que nada lo mismo vamos que por... Evelyn, porque no tuvimos todavía el taller de farmacocinética. Entonces, como que Sí, pero la... la dosificación se ve en el laboratorio, no se ve en el taller. Se ve en el último laboratorio, en el de esta semana. Ah, ok, porque ¿Sí? quise intentar hacer la actividad y en la primera dije, bueno, por lo que yo más o menos me fui guiando, dije, me da tal resultado. Pero era como que dije, me parece mucho, dije que creo que está mal, entonces dejé sin responder y lo terminé para que me dé las respuestas y ahí comparar de si lo estaba haciendo bien o no. ¿Y qué pasó? ¿Estaba bien o No, no? por suerte estaba bien, pero es como que no, yo sentía como que estaba Pero dando entonces lo mal, entendiste. claro, pero era como que me costaba tener eso de decir, no, sí, estoy bien. El Bueno, paciente sí, sí, porque sobrevivió. genera dudas. El paciente sobrevivió, tal cual. Genera dudas, da miedo. Vamos primero con el gráfico que le complica a Roxana. Yo te voy a compartir el PowerPoint, después podemos igual hacer pizarra y ¿es esto lo que a vos te conflictúa? ¿Este tipo de gráfico? Claro, Quiero... lo que por ahí yo entiendo el valor, el tiempo, la velocidad, la concentración, lo entiendo, pero no entendería cómo tengo que ir orientada siempre el gráfico. O sea, yo sé que aumenta la concentración y con el tiempo baja siempre o queda constante en algunos casos. Eso es lo que tengo que A ver, basarme. en realidad depende. O sea, en realidad vos hablás de los gráficos perdón, de los Velocidad y gráficos de concentración. dosificación Exactamente. en estos. O sea que estamos en lo mismo. Todos, el problema de la mayoría tiene que ver con la dosificación, ya sea en las cuentas o en los gráficos, estos mismos. Claro, porque lo que yo no entiendo Tengo, es, a veces son rectas, a veces son hipérbolas, a veces, entonces, ¿cuándo me doy cuenta que es una hipérbola, una recta y o...? claro, eso depende, depende en realidad de qué es lo que te esté figurando aquí, si te está figurando el logaritmo de la concentración o si te está figurando la concentración plasmática en miligramos. ¿Por qué? Porque todo esto se fuerza, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenés una hipérbola porque es una monodosis endovenosa y acá también una monodosis por vía oral, pero cuando esto nosotros lo transformamos a logaritmo, es que se nos transforma, a ver, en algo así, ¿sí? En la endovenosa, por ejemplo, ¿sí? En realidad, no te preocupes por la hipérbola, porque lo que vamos a hacer siempre para evitar esto, esta curva, o para evitar esta otra curva, es hacerlo con logaritmo, ¿sí? Porque esto es lo que está escrito en los libros y en realidad no necesitas saber demasiado de esto. Esto es algo de lo que se encarga la farmacéutica cuando está haciendo el medicamento. Y todo se transforma aquí donde dice concentración del fármaco, vas a ver que dice logaritmo de la concentración del fármaco.
Eso te lo transforma en recta, ¿sí? Y vamos a utilizar siempre ese tipo de curvas porque es más fácil de entender, más fácil de ver. Nosotros no estamos haciendo investigación en fármacos para ver cuánta concentración tiene el paciente, ¿sí? No tiene demasiado interés para nosotros eso. ¿Sí? ¿Más tranquila con eso? Claro, no las podía distinguir. Digo, bueno, ¿cuándo grafico una hipérbola? ¿Cuándo grafico Yo sé que el logaritmo siempre va a ser una hipérbola, pero a veces es una curva, entonces se me estaba complicando con eso. Bien, no, sí, pero depende de lo que vos estés evaluando. Sí, además, si cambias de científico orden 1 a orden 0, te va a cambiar y una va a ser una recta y la otra va a ser una curva, pero despreocupate, va a estar todo en función de que sea fácil de poder observar. Esto es uno de los gráficos o curvas que tienen que aprender a leer, ¿sí? Tenemos, espera que voy a correr esto. Ahí está. Aquí la concentración plasmática y acá abajo el tiempo que hace que diera el fármaco. Si ustedes miran esta curva, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser? ¿Un fármaco administrado por qué vía? Por vía oral. Mm, puede ser. ¿Alguien se le ocurre otra vía de administración que pueda describir una curva parecida? También puede ser vía intramuscular, profe. Claro. Cualquier ¿Alguna vía que otra? tenga una absorción. Vía intramuscular, subdérmica. Muy bien. Cualquier vía que tenga una absorción va a describir este tipo de curvas. Obviamente, me van a decir, ay, no, pero la sublingual tiene que ser mucho más alta que al inicio y después caer más rápido. Sí, es lo más probable, pero todas las vías de administración que tengan absorción van a describir una curva similar o un poquitito más alta, más picuda, un poquitito más baja, si por ahí es de liberación prolongada o si es un parche, pero siempre van a tener una línea. Esperen que quiero ver si tengo un puntero para dibujarles. A ver, acá. Una curva ascendente, que es donde predomina, ¿quién? ¿Qué proceso cinético predomina en la curva ascendente? La absorción. 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 Un pico o una un pequeño área de equilibrio que predomina, ¿quién? La distribución, profe. La absorción y la La distribución. Bien, perfecto. Una pendiente más rápida donde predomina La excreción. Distribución. el metabolismo y la excreción, ¿sí? Porque acá ya metabolizarse hace que se vaya eliminando y la última parte predomina fundamentalmente la excreción, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de predomina? Predomina y no decimos acá hay solo absorción, acá hay solo distribución, acá hay solo excreción. ¿Por qué decimos predomina un proceso farmacocinético por encima de los otros? Porque pasa más que en el resto. Y está pasando en mayor cantidad. ¿Simultáneo? ¿No es Sí, porque es continuo el Porque pasa proceso? todo al mismo tiempo. todos los procesos están sucediendo al mismo tiempo. Cuando yo estoy en el punto cero, en este puntito de aquí, recién le di la pastilla al paciente, ¿sí? Entonces, se la administra, el fármaco se empieza a disolver, disgregar, disgregar, disolver y empieza a absorberse de a poquitito. Pero recuerden que el fármaco ya se está absorbiendo y una vez que el fármaco ya está en sangre, aunque haya muy poquito, hay una parte de ese fármaco que se está distribuyendo y hay una parte de ese fármaco que se está metabolizando. Y hasta capaz que hay una parte que se está eliminando también. ¿Sí? Porque los procesos son simultáneos. Esto no es una película, ¿no? Donde tengo una secuencia, la otra, la otra, la otra. Esto pasa todo en simultáneo. Em, entonces uno acá dice, acá predomina la absorción, pero sabemos que los otros procesos también se están produciendo, pero predomina la absorción porque hay más cantidad de fármaco afuera y está ingresando más cantidad de fármaco a la sangre antes que los otros procesos, ¿sí? Acá predomina la excreción porque hay más fármaco dentro del organismo y hay más fármaco que se está yendo del organismo. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, profe. Es- Esto siempre es que hace esta curva
Estamos hablando de monodosis, multidosis, Monodosis. monodosis. Sí, esto Me se vuelve a dolía la repetir y cabeza, son varias. Creo que era así. me dolía la cabeza, me tomé un ibuprofeno, tiki tiki, me dejó dolor en la cabeza, no me tomé más ibuprofeno. ¿Listo? ¿Se entiende? Si fuera Sí, dosis profe. múltiple, pasaría esto. Cuando voy acumulando, porque cada vez que doy, siempre, a ver, perdón, vuelvo acá. Póngase, yo me tomé un ibuprofeno hoy a la mañana, me dolía la cabeza, el ibuprofeno se absorbió, tac, se fue. Si mañana a la mañana me tomo otro ibuprofeno y pasado a la mañana me tomo otro ibuprofeno, ¿cómo serán las curvas? ¿Serían Cada vez distintos con días? picos más altos, ¿no? Así, perdón, a ver, ¿dónde está ahí está, la que mostró recién. ¿Así va a ser? También va a depender mucho de la vida media del fármaco, pero deberían ser así como usted las muestra, profe. En la línea violeta. Profe, ¿y por qué ¿Dijiste? arranca más de arriba? Bueno, ahí Porque vas está. Ahí acumulando dosis. Nahuel, ¿sí? Nahuel, no, Profe, pero Leandro, ¿quién habló recién? Yo, Mica. No, antes. Ah, Emanuel Ah, había yo, hablado. profe, disculpe. Sí, yo. Dijo dos cosas, dijo, depende de la vía del fármaco, pero sí debería de ser así. En realidad, no debería ser dijo la dos misma cosas curva que que se son, repite una y otra vez con el mismo inicio y el mismo fin, o sea, el mismo acumulando pico. dosis. Porque si acumula Sí, dosis es porque el fármaco vive más de 24 horas. Pero si el fármaco vive menos de 24, bien, ¿por qué va a acumular dosis? todos sí, están, todos están diciendo verdades y todos tienen razón. Lo más importante es que depende de la vida media del fármaco. El Ah, ibuprofeno tiene 4 o 6 horas de vida media. La única manera para que un fármaco describa esto, o sea, yo lo administro y queda un poquito, doy más y queda un poquito, doy más y queda un poquito, es que yo administro una nueva dosis antes de que el fármaco se elimine en sangre. Antes de que el fármaco se elimine en sangre. Ah, ok, pero ¿Queda entonces siempre va a claro? quedar un resto, porque no esperamos a que se vaya el efecto. Si queda un Que se elimine. resto y yo doy la misma dosis, es cuando se va acumulando. Profe, ¿eso mismo ¿Sí? hacen las dosis de mantenimiento? ¿Curvas así? Eso es la dosis de mantenimiento. Son 4 ¿Alcanzaron a días ver el medios. último video Sí, en profe. donde explico esto? no, el último no. Bueno, miren el último Sí. video, el de Cinética 4, que es cuando hablamos de acumulación y hablamos de dosis de mantenimiento y de la meseta esta que se describe llegando a un equilibrio que lo mismo que damos es lo mismo que se está eliminando. Y no importa la dosis que administre y no importa el plazo, siempre y cuando yo el fármaco lo administre antes de que todo el fármaco se elimine. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Si hay alguien que no entiende, por favor, pregúntenme, ¿eh? Por ejemplo, en el amoxiclavulánico, ese que vos tenés que tomar cada 8 horas y un ratito antes de que termine la dosis, ¿sería así? ¿Gráfico? Exacto, sí, exacto. También sería así con, si yo en vez de tomar un ibuprofeno uno a la mañana por 3 días, me tomo uno cada 6 horas porque me duele el pie o uno cada 8 horas. Profe, Porque me voy a tomar otro ibuprofeno antes de tener dolor, antes de que este se elimine y hasta que voy a hacer una mesetita, lo tomo 3 o 4 días y voy a estar en meseta. Sí, Micaela. yo tenía una duda, justo acabas de hablar de la vida media, y también se había visto el concepto de vida media plasmática, pero eso tiene que ver con los medicamentos de cinética de orden uno y justamente yo tenía una duda con eso porque no lo había entendido. Lo que es vida Pero media plasmática lo sí. podemos calcular solo con los medicamentos de cinética de orden 1, en donde su vida media es estable. ¿Por qué? Porque el sistema no se satura. En los fármacos con cinética de orden 0 no tenemos esta misma esquemita para desarrollar.
Ahí ya cambia, pero son muy poquitos los cinética de orden cero que hay. Fenitoína, aspirina que ya casi no la usamos, y para de contar, no hay muchos más fármacos con cinética de orden cero. Profe, y si Profe, la vida, ¿cómo que no se satura? Sí se satura, pero no describe esta misma curva. profe, y si la vida media de un fármaco es de 6 horas, se recomienda cada 6 horas o un ratito antes o cómo es? Perdón, acá estaba leyendo lo que había puesto Emanuel, si se satura y genera toxicidad, sí le doy sobredosis, si no, no. Perdón, ¿quién me preguntaba recién? Laila, Leila, ¿o no? O No, no, Priscila, no sé quién sí. preguntó. Que le había preguntado si la vida media de un fármaco es, no sé, de 6 horas, ¿se recomienda cada 6 horas o menos? Intentamos que no se En pase. general sí, en general sí, se recomienda cada 6 horas, pero en realidad depende mucho del rango terapéutico del fármaco. Mira este gráfico. Acá doy cada 6 horas un fármaco. Y acá doy el mismo, pero lo doy cada 12 horas, pero claro, doy el doble de dosis. ¿Sí? Y si el fármaco fuera seguro, podría dar la misma dosis cada 24 horas, solamente que el rango tiene que ser altísimo. La mayoría de los fármacos del mercado tienen rango alto, entonces yo lo puedo dar cada, por ejemplo, antihipertensivos. Los doy cada 24 horas. ¿Sí? Y capaz que la vida media no es de 24 horas, capaz que es de 12. Pero no importa, porque como tiene un rango alto, yo puedo dar una dosis alta y va a estar en sangre y no tengo riesgo de toxicidad. ¿Se entiende eso? Sí, sí, está bien. Cuanto Profe, ¿qué yo sería tengo que rango hacer, alto? que puedo, desde una dosis chiquita ya tengo efecto y para llegar a la dosis tóxica necesito mucho, mucho, mucho fármaco. Por ejemplo, yo la verdad es que no sé cuál es la dosis tóxica de enalapril, porque nunca conocí a nadie que se haya intoxicado con enalapril. Capaz que tenés que tomarte una caja de 30 comprimidos entera, ¿sí? Eso es un rango amplio. Con la penicilina pasa lo mismo. La penicilina habría que administrarla cada 6 horas, cada 4 horas. Pero como tiene un rango de muy alto, en vez de dar, 500.000 unidades cada 4 horas, doy 2.800.000, 2.400.000 cada 8, por ejemplo. Ok, Porque básicamente puedo dar tardas una más dosis en muy dar el alta medicamento. sin producir toxicidad. O ¿Cómo, sea, Mica? tardas más en volver a dar el medicamento, pero das el doble para compensar lo que no estuviste dando. Exacto, cuando yo doy más espaciado un medicamento, no doy la Ujú, misma dosis, doy la dosis doble o toda la dosis diaria. Si lo doy una vez por día, doy la dosis diaria completa. ujú. Ok, ¿Se entendió eso? Si yo de sí, un sí. medicamento lo tengo que dar 4 veces por día a 400 miligramos y digo, no, lo voy a dar una sola vez por día, tengo que dar la dosis completa, tengo que dar 1.200 por día. No voy a dar 400 una vez por día porque no me sirve. ¿Se entendió? Sí, Profe, entonces cuanto mayor rango terapéutico tengamos, menos peligro de toxicidad tendremos. Exactamente, muy bien. Lo que yo les decía recién del ibuprofeno, me tomé un ibuprofeno hoy a la mañana, uno mañana y uno pasado a la mañana. El ibuprofeno tiene una vida media de 6, 4, 6, 8 horas, bueno, 6 horas vamos a ponerle. Si yo no lo tomo en 6 horas, el ibuprofeno que tomé se me va a ir. ¿Yo me puedo tomar la dosis completa de los 4 días de ibuprofeno para tener ibuprofeno por 3 días? No, porque es tóxico. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es que lo tengo que tomar cada 4 horas, cada 6 horas. Disculpe, siento es algo. Ah, ok, no te hagas problema, Nahuel. No se preocupen, pues si entran y salen y tienen problemas de conexión, no se preocupen. ¿Se profe, entendió? disculpe, sí, esta parte sí, disculpe de vuelta mi insistencia, pero no me había quedado claro lo de fármacos, creo que era, de cinética de orden 1 y 0. La mayoría son de 7 orden 1. Sí, Significa
que en un tiempo dado, ¿qué pasa? ¿Qué significa que tengan vida media? Que sean cinética orden cero, de uno en uno, perdón. Se metaboliza enseguida. No, no necesariamente se metaboliza enseguida. ¿Qué significa que tenga vida media? sea, que tiene Que un la fin, mitad del fármaco se eliminó y la otra tiempo. mitad se mantiene en el cuerpo. La Sí, vida media ¿por de un qué unidad fármaco de tiempo? A ver. depende de cada fármaco y la vía de administración siempre. La vida media de un fármaco. Por ejemplo, un fármaco endovenoso tiende a tener mayor concentración rápida y una eliminación más rápida y una absorción, por ejemplo, vía oral, tiende a mantenerse más en el tiempo, un intramuscular también. No es, Mm, no es, no es no es así, el Emanuel. tiempo de administración del fármaco que cuando va pasando 4 vidas medias o algo así, ya se alcanza la meseta, o nada que ver. A ver, acá Santiago me está Esta no es diciendo que es el tiempo que tiene que transcurrir para que el 50% de un el fármaco fármaco sea eliminado. haya sido eliminado del cuerpo. Es así, es la vida media de eliminación, la definición está muy bien. Ahora, díganme con sus palabras qué entienden con vida media de eliminación y ahora vemos lo que quería decir Emanuel, que por ahí él se confunde por otras cosas que sí dijimos, pero o que están en el video. ¿Cómo, Vida profe? media de ¿Puedo? eliminación. Repetimos, Dígame. vida media de eliminación es el tiempo que tarda en caer la concentración plasmática del fármaco a la mitad o en eliminarse el 50% del fármaco que hay en sangre. ¿Puede repetir, por favor? Sí, vida media de eliminación es el tiempo que tarda en descender al 50% la concentración plasmática que hay en sangre. O es el tiempo que se tarda en eliminar el 50% del fármaco que tengo en sangre. Entonces, profe, disculpe, ¿depende de la Mira, dosis? después vamos con rango terapéutico. No, justamente no depende de la dosis. Bueno, esto, esperen, que voy a cerrar esto. Voy a compartir, a ver si tengo pizarra para compartir. Whiteboard, new whiteboard. Perfecto. Voy a poner los lentes porque así va a ser más fácil. Bueno, no me rayen Entonces, el whiteboard. No rayen. Escriban acá. profe, entonces no depende Pero de la dosis de la función hepática y renal. sí, eso sí, bien, Franco. Ahora vamos a eso. Yo tengo un fármaco, vamos a hablar de vida media de eliminación. Todos los fármacos tienen una cinética de orden 1 y hay alguien que sigue rayando. Ay, Dios mío. Miren que después acá me figura quienes escribieron, ¿eh? Tengo 100 miligramos, pero, espere. Tengo 100 miligramos de un fármaco X y yo sé que tiene una vida media de eliminación. Yo sé que tiene una vida media de eliminación de 8 horas. Esto es para hacer ahora un pequeño ejercicio. Profe, me aparece, justo donde está escribiendo, dice siguiendo a Adriana. Y me aparece detener. Si aprieto ahí, ¿se sale el cartelito o qué pasa? No, me está siguiendo. ¿Me Pero querés detener y que profe, te está tapando no, el no, cartelito? ¿Te tapa? me tapa lo que usted está escribiendo. 75% 75 personas me están siguiendo. Hay 5 que no. Profe, ¿me escucha?
Sí, Disculpe. ¿quién No sé, habla? no sé qué me pasó, Micaela. Se me trabó el celular y de la nada le tiré esa línea que está arriba de usted, pero yo no estaba escribiendo. Pero se me trabó el celular. No puedo salir de ahí. Si toco el coso, le escribo. No sé qué toqué. Bueno, esperen que vamos Bueno, a hacer otra cosa entonces. no puedo apagar el micrófono ahora, porque literalmente le escribo a la pantalla. No sé qué pasó. Ahí te apagué yo. Esperen, esperen. Lo que voy a hacer en vez de esto, voy a compartir un Word para que no tengan todos estos problemas de escribir y de todas estas cosas. Cuando se Gracias. corta, vamos al otro enlace. ¿Estamos? Sí. Esperen que voy a abrir un Word y lo vamos a hacer en un Word. Listo. Ahora sí, y no tienen problemas con cosas de la virtualidad. Sí, tal cual, Emanuel. Cosas de la virtualidad. Bueno, un fármaco, 100 miligramos. Oh, ¿por qué cosas? 100 miligramos con un tiempo de vida media de 8 horas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué Sí. Sí, significa profe. Sí, esto? profe, se ve. ¿Qué Que en 8 significa? horas, que en 8 horas el 50% del fármaco ya va a ser eliminado. Muy bien. Entonces ahora, recién lo administré, endovenoso. ¿Qué concentración plasmática del fármaco voy a tener en 8 horas? ¿El 50%, 50. profe? 50 miligramos. 50. Va a ser la mitad. Bien. ¿Y en las otras 8 horas? ¿Debería Nada. estar eliminado completamente? No, No 25. importa la dosis, no importa la cantidad que dé y no importa la cantidad que tenga. La vida media es de 8 horas. ¿Qué significa que sea 8 horas? Que pasadas las 8 horas ya no va a tener efecto terapéutico. No, que en No, 8 Ya que horas no la va a va a haber mitad. efecto haber terapéutico. 5. Ya no va a haber en concentración del fármaco en sangre. No, ¿Ah? no sé la mitad, no es 25. Vuelvo a repetir, ¿qué significa 8 horas? Que vas a tener 25, o sea, porque sigue siendo el 50%, pero de 50 miligramos, ya no del 100. ¿A las 8 horas que siguen? Nada. La mitad de 12,5. 25 sería. ¿Qué 12,5. significa que la vida media sea de 8 horas? Que cada 8 horas va a 12,5. bajarse un 50% su biodisponibilidad. Lo que hay, no, su biodisponibilidad no, su concentración plasmática. Lo que hay Concentración en plasmática. sangre va a bajar. Perdón. 12,5 miligramos. Ahora yo les pregunto, si de este mismo fármaco yo doy 500 miligramos, ¿es el Ah, va mismo a tardar una 500 banda. miligramos? ¿Cuánto voy a tardar, cuánto voy a tener a las 8 horas? 250 miligramos. 250. 250. ¿Y a las 8 horas? 125 miligramos. ¿Y a las 8 horas? 65. 62,25, algo así debería. No, 65. 62,5. 62,5, perdón, sí. 2,5 miligramos. ¿Y a las 8 horas? 31,25. 31. 5 miligramos. ¿Sí? Y acá, perdón, acá a las 8 quedaría 6,25. ¿Sí? Y si yo de este mismo fármaco doy 10.000 miligramos, ¿cuánto voy a tener a las 8 horas? 5.000. 5.000. 5.000 miligramos. ¿Y a las 8 horas? 2.500. 2.500. 2.500. ¿Y a las 8 horas? 1.250. 1250. 1.250. ¿Y a las 8 horas? 6,85 creo que era. A ver. 6. Eh, no, 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 6,25. 6,25.
¿Se entiende? Sí, profe, se entendió ahora. Bien, Yo me lo bien, buena confundía. pregunta, Santiago. Cinética de orden 1 significa que cuando hay una vida, que hay una vida media posible, que calculable, y si te dice que es de 8 horas, significa que cada 8 horas se pierde la mitad de lo que tenés en cuerpo, lo que tenés en el cuerpo. Obviamente que después, ya al final, lo último se elimina por completo. Acá Santiago está preguntando, entonces, ¿cuándo podemos decir que el cuerpo se encuentra libre de fármaco? Bien, se considera que después de 4 a 5 vidas medias ya se eliminó todo el fármaco del cuerpo. ¿Sí? Porque el proceso se cumple muy bien al inicio y al final es como que, bueno, listo, ya está, fue. Y larga todo. No importa, profe, la cantidad de Queda- dosis, los miligramos, no siempre importa la 4 y 5. dosis. Con cinética de orden 1 no importa la dosis. Esto sería muy distinto si fuera una cinética de orden 0, que por suerte no tenemos a nadie. O, ¿sí? O tenemos pocos. No sé si en el laboratorio, tenían un laboratorio que O sea, hicieron, profe, cuando usted se sí, refiere a 4 vidas medias, sería literalmente 4 veces que se reduce a el 50% de la dosis. exactamente, exactamente, eso mismo, Genial. estoy haciendo, Gracias. ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguien me preguntaba algo en el chat? Esperen. Ah, ¿se entendió cuando se calcula vida media? Ah, sí, esto es vida media de eliminación. El mismo criterio se aplica para vida media de acumulación. Esto es solo en orden 1, exactamente. Solo en orden 1, el 99% de los fármacos, Constanza. El mismo criterio se aplica para acumular dosis cuando estoy dando dosis de mantenimiento. Y acá sí les voy a poner el grafiquito porque me cuesta mucho hacerlo. Este ejemplo está perfecto. Fíjense lo que sucede. Yo doy 50 miligramos, el fármaco tiene una vida media de 6 horas, a las 6 horas cae a 25 miligramos. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? A las 6 horas doy 50 más. Llegó a 75. A las próximas 6 horas, ¿qué concentración me va a quedar? La mitad de 75. ¿Vamos bien? Sí, profe. Acá vuelvo a dar otra dosis de 50, llegó a 87,5. A las 6 horas cae a la mitad, 43,75. Doy otra dosis más, 50 miligramos, llego a 93,75. Vuelve a caer a la mitad. ¿Sí? Esto porque yo estoy dando antes de que el fármaco se elimine todo. Si el fármaco acá se eliminara todo y yo acá diera otra dosis, voy a estar haciendo esto eternamente. ¿Sí? Si yo llegara a administrar la dosis después de que el fármaco se eliminó, nunca acumula. Pero como lo administro antes de que se elimine por completo, se acumula. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esta dosis de mantenimiento de meseta o de acumulación? ¿Cuánto tiempo tarda? 4 vidas media y media. 4 vidas Sería. medias. Lo mismo que para eliminarse, 4,5, entre 4 y 5 vidas medias, 4,5 vidas medias. O sea, profe, que Lo sin mismo que para importar eliminarse. cuánto medicamento le pongas en esa fase, se va a quedar en meseta. Exacto, fíjate. Ahora Ujú. fíjate la línea marrón o media mostaza. Queda menos de un minuto, se corta y nos conectamos en el otro. Yo doy, acá en vez de dar 50, doy 100, obviamente. Y a las 12 horas, ¿sí? Cayó a 25, porque cayó a 50 y a 25. Porque tiene vida media de 6 horas. Acá di 100, llegué a 125. Cae a la mitad, 60,25 y a la mitad, 31,25, y le doy 100 otra vez, 135. Y va a bajar hasta 32 y lo mismo, fíjense, en 1, 2, 3, 4 vidas medias llegó otra vez a la meseta, aunque estoy dando
una dosis cada 12 horas. Profe, y esa meseta es para mantener el rango terapéutico, o sea, un nivel donde haga efecto el No, fármaco. esa meseta es para mantener estable la dosificación. Lo de Profe, está silenciada. Sí, ahí está, me di cuenta. Me avisa el programa. You are mute. No, decía que Nahuel volvió a saludar. Esperamos que entre milagros. Creo que estarían. Hoy me decían, eso está en rango terapéutico. Está en rango terapéutico dependiendo del rango terapéutico que tenga el fármaco. O sea, que yo dé dosis y que se vaya acumulando, o que dé una sola dosis y que haga efecto, no depende de la dosis que doy yo. La dosis que doy yo tiene que estar acorde a lo que es el rango terapéutico. Por ejemplo, aquí, yo di esta dosis, 400 miligramos de ibuprofeno. ¿Llegó al rango terapéutico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Llegó al rango terapéutico? Sí, profe, ¿se escucha? Sí, profe, Sí, te llegó. escuché, pero quería que más gente responda. Ah, perdón. Sí, profe, está entre la concentración Llegó al rango efectiva. terapéutico porque sabemos. Miren, porque sigue entrando. Ahí, ¿están entrando? A alguien se le está Bien, escuchando mal. ¿Quién me dice, me están escuchando mal? No, profe, tiene activado el micrófono una compañera y se está haciendo interferencia. Listo, le cerré el micrófono a Leila. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, que yo dé una dosis o que dé muchas dosis para llegar a una meseta y hacer una dosis de mantenimiento, no depende de la dosis que yo doy, depende del rango terapéutico que tenga el fármaco. O sea, yo la dosis que doy está en relación con el rango terapéutico. Si yo doy una sobredosis, voy a tener toxicidad. Y si doy una dosis muy bajita, no voy a tener efectos terapéuticos. ¿Sí? Esperen que sigo aceptando gente. Bien. En este ejemplo, el rango terapéutico está de entre esta línea, que es la concentración efectiva mínima, y esta línea, que es la concentración efectiva máxima. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Los valores que quedan entre la concentración efectiva mínima y concentración efectiva máxima es el rango terapéutico o intervalo terapéutico. Hasta No, ahí o sea, vamos. el momento en el cual el fármaco tiene mayor efecto. ¿Sería por ahí? En el momento en No, el que el ¿para fármaco qué me se sirve metaboliza, el rango terapéutico? ¿Para qué me so- sirve el rango terapéutico? es la concentración plasmática donde el Y fármaco para no hace intoxicar efecto. a la persona, pero que le haga efecto el fármaco. Para calcular la dosis. Claro, Exacto, el una rango dosis. terapéutico sirve para calcular la dosis, porque para poder tener efecto con este fármaco que le administré, tengo que estar en algún valor comprendido entre la concentración efectiva mínima y la concentración efectiva máxima.
Si estoy por debajo de la concentración efectiva mínima, tengo fármaco en sangre. Sí, Y se profe. puede estar Pero no tiene eliminando, se efecto. puede estar metabolizando, puede incluso estar en meseta. Yo puedo dar dosis chiquititas, chiquititas, así, y puedo tener una meseta por acá de fármaco. ¿Y voy a tener efecto? No. No, profe. No, si es la mínima, No. no. Si yo me equivoqué de dosis y le doy, y le doy, y le doy, y le doy, y obtengo una meseta por acá arriba, ¿voy a tener efecto? La Sí, intoxicás. Sí, Sí, pero Ya pero se sería un efecto, intoxicar, intoxica. claro. claro, Voy a sería tener una efecto toxicidad. tóxico. Y en los dos casos estoy dando dosis de mantenimiento o una única dosis, pero estoy por fuera del rango. Se entiende que son dos cosas que van de la mano, pero están por separado. ¿Se entienden Sí, estos se conceptos? entendió, profe. Sí, se entendió, profe. Bien. Si yo tengo un fármaco muy seguro, ya les digo, puedo dar una dosis así o puedo dar una dosis mucho más alta y no tener riesgo de pasar al rango tóxico. Recuerden siempre esto, todos los efectos no deseados que se ven a dosis, o sea, las dosis habituales, es un efecto adverso. Los efectos que se ven por sobredosis, que están por fuera del rango, es efecto tóxico, que es tóxico. ¿Sí? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, y aquí, para quienes no vieron el video, porque cuando ven el video después esto ya se explica, díganme cuándo empieza a hacer efecto este fármaco. Yo les voy a marcar algunos puntos y me van a decir cuándo empieza a hacer efecto. ¿Empieza a hacer efecto aquí? No, ahí No. empieza ¿Empieza a solo. hacer efecto Está aquí? corriendo. Sí, Empieza a ahí. Sí, hacer efecto ahí. aquí. No, En, más atrás, En el anterior. en el anterior. 1, 2 o 3. 1, uno. 1. Acá, No, 1. dos. No, No, Si el uno no, está no, no, corriendo. profe, en el no, no. 2. Esperen, En el 2. Me mareo. Sería en el 2 entonces, 1, profe. En el dos. En el 2. 1. Se me borró. A ver En si el les 2, hago. porque ahí En llega el la 2, concentración profe. de la rayita. 1, 2 o 3. El 2, El 2. que El igual dos. está Donde marcado. dice inicio del efecto ahí. Claro, dice, bueno, dice inicio del efecto, pero como yo sé que ustedes no leen lo que dice y están todos utilizándose, el fármaco yo acá lo administré, se tomó la pastillita, se está digregando, disolviendo, se empieza a absorber, se absorbe, se absorbe, se absorbe, y a partir de este punto, en donde la concentración del fármaco sube por encima de la concentración efectiva mínima, empiezo a tener efecto. ¿Sí? Sí, profe. Tengo efecto, tengo efecto, tengo efecto, y una vez que cae la concentración del fármaco por debajo de la concentración efectiva mínima, dejo de tener efecto. ¿Sí? Sí, ¿Quedó claro? Profe, ¿y qué sí, profe. diferencia hay entre el inicio del efecto y el efecto máximo? No, en realidad no hay nada. Acá vos si diste un analgésico, que es lo más habitual, o un antihipertensivo, que son cosas que uno necesita que más o menos hagan efecto más o menos rápido, tenés más o menos este tiempo de latencia que es de 30 minutos. No, significa que acá ya empezaste a tener efecto y acá tenés la concentración máxima, acá ya tenés efecto, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Profe, una Esta es la consulta. concentración pico. Sí, Melanie. ¿Podría repetir los efectos adversos cuando ocurría, o sea, fuera de qué rango? Un efecto adverso, una reacción adversa a un medicamento, se produce cuando el fármaco es administrado a dosis habituales y está en rango terapéutico. Por ejemplo, me tomé un ibuprofeno, este es un ibuprofeno, me lo tomé y me dio acidez. Es un efecto adverso, porque está en dosis habituales. Me tomé 4 blisters de ibuprofeno. Voy a estar acá arriba. Y por ahí tengo una acidosis láctica, una acidosis láctica. Es un efecto tóxico. Ok, listo, gracias.
¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Un ejemplo muy típico que además todo el mundo le tiene miedo, opioides, tramadol, codeína, son fármacos que van a usar un montón en la práctica. Son muy buenos analgésicos. Tramadol, le duele mucho al paciente, le doy tramadol. Tiene mareos y sueño, efecto adverso. Está dentro de los Tie- efectos considerados. y Ujú. esperable. Tiene Sí. depresión respiratoria, es un efecto tóxico. Me pasé con la dosis, por eso tiene depresión respiratoria. Profe, mayoritariamente, o sea, en eso te das cuenta porque los efectos adversos no son mortales en este caso, ¿no? O sea, va a haber algo, pero como en todo fármaco. No, sí, hay algunos fármacos que producen insuficiencia renal, que producen hepatotoxicidad, que te producen insuficiencia cardíaca, pero en general no, en general los efectos adversos la mayoría son leves y los graves, que pueden ser a las dosis, qué sé yo, la penicilina para una persona alérgica le puede dar un shock anafiláctico y está en dosis habituales, pero para esa persona, o sea, después lo vamos a ir separando, vamos a ir identificando un poquitito más de esto. Pero lo importante es saber diferenciar lo que es tóxico de lo que es un efecto adverso propiamente dicho. ¿Sí? Sí. El tóxico siempre obviamente que es más grave, el efecto adverso en general es leve. De hecho, cuando después veamos fármacos, vamos a dividir los efectos adversos en leves y frecuentes y raros y graves. De los raros y graves siempre hay uno, dos, y se ven en porcentajes muy bajos. Los otros son frecuentes. Los tóxicos se van a ver siempre que haya toxicidad, que haya una intoxicación por el fármaco. ¿Sí? Sí. Y con respecto a múltiples dosis, bueno, este gráfico con el rojo y el verde no está bueno. Acá, que hablábamos del rango terapéutico, en este fármaco el rango terapéutico debería de ser algo así. Bueno, piensen que hice una línea recta, ¿no? Y la otra debe estar por acá arriba, ¿sí? O más arriba. Este es el rango terapéutico de este fármaco. ¿Se entiende? Profe, pero lo haces del 25 para arriba, ¿no? Como para mantener todos los valores mínimos que vas a llegar dentro de ese rango y que siempre siga haciendo efecto. En realidad depende un poco de la urgencia que yo tenga para realizar el tratamiento. Porque, ay, perdón, quiero cambiar de diapo y no puedo. Porque, por ejemplo, si yo no tengo una urgencia importante, puede ser que las primeras dos dosis no estén dentro del rango terapéutico. Capaz que el rango terapéutico empieza por acá arriba. Eso me pasa a veces con algunos analgésicos como pregabalina, mitriptilina, que en realidad no son analgésicos. Son fármacos que producen analgesia del sistema nervioso. Tardan 3 o 4 días en empezar a hacer efecto. Pero yo lo voy administrando de a poco, ¿por qué? Porque el paciente va a tener mareos, va a tener incoordinación motora, entonces, o el mismo tramadol, el tramadol. Bueno, tengo un paciente que tiene dolor desde hace mucho, bueno, quiero que le calme, pero capaz que no necesito que le calme ya, porque hace 2 años que tiene dolor, que esperar 3 o 4 días no le va a pasar nada. Entonces, en vez de dar el tramadol a 50 miligramos cada 6 horas, empiezo con 25 o empiezo con mucho menos y voy de a poco, de a poco, de a poco hasta llegar al rango capaz que en 2 días. ¿Sí? Ahora, si yo necesito que ahora empiece a tener analgesia, obviamente le voy a dar la dosis plena y capaz que le doy, le digo acuéstese y le doy un antiemético para que no tenga vómitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, o sea La que dosis que depende yo de le qué dé tan y la fuerte sea el vía de fármaco por ahí. administración no tiene que ver con el rango. ¿Cómo? O sea que justamente por ahí, bueno, depende del caso y depende de lo fuerte que sea el fármaco, va a tardar en llegar a ese rango para que el paciente no se sienta mal, básicamente. En realidad no depende de lo fuerte que sea el fármaco, depende de los efectos adversos que tenga y los efectos adversos que tenga al inicio y si genera tolerancia o no. Y de la rapidez con la que yo necesite un efecto. Si yo tengo un paciente muy grave, ¿qué voy a hacer? Esto.
dosis de carga endovenosa y después una infusión. Tengo una arritmia, le tengo que dar lidocaína al paciente para parar la arritmia endovenosa y después infusión. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Claro. Sí. Ahora, le puse un suerito y necesito que le vaya bajando la glucemia de a poquitito. Listo, insulina, goteo, despacito. No quiero que le baje rápido. O si tiene una cetoacidosis diabética, sí, insulina endovenosa y después infusión. ¿Entienden? Claro, tiene que ver con la vía de administración. No No sé solo si. con la vía de administración, sino con la gravedad del caso. Claro, claro, sí. Digo, la gravedad del caso te va a Yo- llevar a la vía de administración. Sí, pero yo puedo hacer dosis de carga vía oral también. Ahora no Claro, se usa mucho, pero en una época se utilizaba de entrada en una infección muy severa, antibióticos, dos comprimidos juntos para hacer dosis de carga vía oral y después el mantenimiento con el antibiótico. Vía oral. No se usa mucho ahora, antes es una usanza vieja. ¿Sí? Y sí. por ahí no era necesario, o sea, una infección, si la persona está bien, no es necesario dar una dosis de carga de antibióticos. Pero bueno, algunos todavía la usan, por ejemplo. Claro, claro, yo lo pienso en los extremos, ¿no? De urgencia, ¿no? Vía Claro, intravenosa o no, o algo más lento, por así decirlo. eso es lo que siempre decimos. Sí, igual a ver, lento. Podés tener una crisis convulsiva, le das endovenosa y le das endovenosa de una benzodiazepina y capaz que le haces una infusión de fenitoína para que cuando se vaya el efecto de la benzodiazepina se mantenga con la fenitoína. Claro, vas combinando. ¿Sí? Exacto, exacto. Lo importante es saber cómo logramos cada efecto con cada cosa. ¿Sí? Sí, profe. Esto, acuérdense, esta forma, esto es una vía. ¿Qué vía? ¿Por qué vía de administración es Endovenosa. esto? Endovenosa. Endovenosa. Siempre endovenosa porque no tiene absorción. Y esta, Cualquier vía ¿qué que no sea puede ser? endovenosa. Cualquier vía que no sea endovenosa. Ojo, ojo con las vías locales. Porque puedo utilizar una vía intraarticular. La vía intraarticular me va a describir esto mismo, pero dentro de la articulación. Vía intraocular, vía intratecal, ¿sí? Que yo coloco el fármaco en el sitio de acción. Y me va a pasar esto. Porque lo pongo ahí y Comprendido, después, profe. bueno, cuando empieza a pasar. ¿Cómo? No, que lo comprendí, gracias. Me había olvidado de las otras vías, de las vías Claro, esas locales. vías tampoco tienen absorción para el uso local. Intraarticular, lo pongo en la articulación, no tiene absorción, llega a la articulación y después sí, en sangre, si lo miro en sangre voy a tener algo parecido a esto, pero a mí no me importa porque ya actuó. Esto ya no me interesa. ¿Se entendió eso? Pero sepan que Sí, las vías que no tienen absorción son la intravenosa y las locales inyectables, siempre son inyectables. ¿Sí? Otra Profe, vía y que la podemos, sublingual te iba a preguntar, perdón. La vía bien, sublingual sería sin absorción, ¿no? no, tiene una absorción muy rápida, sería muy parecida a esta. Ok, muchas gracias, profe. La vía sublingual tiene absorción, con una biodisponibilidad casi del 100%, del 98, 99, pero tiene absorción. Tiene una absorción muy rápida, pero tiene absorción. Una vía que podemos considerar que no tiene absorción, no sé si, no, lo tengo en otro PowerPoint, en este debe estar, es la vía inhalatoria. Profe, ¿en qué caso se usa la cuando se usa inhalatoria? la nebulización, usted dice, profe. La Ah, inhalatoria, cuando se usa para el tratamiento local en pulmón. O de bolsa Inhala de y anestesia con... llega el 98% a pulmón, actúa y después se absorbe. Es lo mismo, es una vía local. ¿Por qué no Claro. vas a hacer chistes de Maradona? No entendí, Nahuel. Hace un chiste si querés.
Y el otro manual le Un dice que no. momento, Nau. No, la inhalatoria, pero yo estoy hablando de la respiratoria, de la Claro. inhalatoria Porque está hablando de pulmonar, no de sustancia ilícita, inhalatoria Laura. nasal. Claro, ellos están pensando en cuestiones ilícitas, pero no, esto es legal y es inhalatorio. La inhalatoria de Maradona, si queremos, es igual que la de anestésicos generales. Por más que se inhale por nariz o por sistema respiratorio, un anestésico general, van a cerebro. Y acá sí necesitan absorberse y llegar a cerebro y después, y ahí sí necesitan absorberse. El salbutamol en paz, claro, Evelyn está mucho más ubicada en farmacología que en fútbol, ¿no? Hay algunos que piensan más en fútbol. ¿Me entendieron? Claro, profe, sí. Sí, profe. ¿Sí? Inhalatoria, tenés la tópica, que es la inhalatoria del PAF y llega a pulmón y actúa y después absorbe, y entonces esa es casi tópica, se considera tópica, y la llegada es muy alta, y para llegar y actuar no requiere absorción porque es local. Ese es el PAF de salbutamol, como decía Evelyn, pero un anestésico general se absorbe, llega al pulmón, se absorbe por el pulmón y llega rápidamente al cerebro. Ese sí se absorbe. Son dos formas de administración, diferentes fármacos para diferentes usos. Profe, Y ¿y si los quieren volver con sprays? Maradona, la Ah, inhalatoria de cocaína llega al cerebro. Sí, ¿qué me decías? ok. Los sprays nasales, eso ya quedó Esos son locales también. También son locales. Ok, locales. ok. También son locales. Actuaría con medida intramuscular, el PAF. No. ¿Qué PAF, Claudia? No, por la vía intramuscular pasa a circulación sistémica sin ninguna barrera, ¿no, profe? O sea, me No, la refiero vía a. intramuscular es muy parecida. Miren, la intramuscular hace lo mismo. Se absorbe, pasa sangre y después actúa. No, nada que ver, Claudia, el salbutamol, vos lo das inhalatorio y llega al pulmón, actúa y después absorbe. Y la intramuscular, pinchás, acá está, pinchás el culo del paciente y se absorbe, va sangre, y circula y hace lo mismo que la vía oral, la intramuscular. No te confundas, la intramuscular es como la vía oral, como la subcutánea, como la sublingual. Y de hecho no tiene, o sea, la intramuscular es la que menos deberíamos de utilizar. No tiene ninguna ventaja. En cambio, la inhalatoria tiene la gran ventaja de llegar al lugar de acción sin producir tantos efectos adversos, porque acá la dosis que yo doy es mucho menor a que si el paciente tomara la medicación. La vía oral es la más cómoda y la menos nociva en todos los aspectos. La sublingual es la más útil para las emergencias en ambulatorio. Y después, la otra vía importante es la intravenosa para el paciente internado en emergencia. La subcutánea o transdérmica, que a veces la necesitamos porque hay fármacos que no pueden ser administrados de otra forma, como la insulina, y la intramuscular no nos sirve para nada. La Profe, intramuscular es igual que el oral, solo que hay que pincharle el culo al paciente. dijiste, profe, que la absorción pulmonar puede ser inhalatoria, que es más tópica, y la otra, ¿Cómo? que la absorción pulmonar, o sea, puede ser inhalatoria, y dijiste otra cosa más. Está en forma de No aerosoles te y estoy polvos, entendiendo ¿será? la pregunta. La forma de presentación del fármaco me Profe, parece que pregunta, profe. habías dicho lo Sí. de la vía inhalatoria, que una es tópica y que justamente estaba dando el ejemplo del PAF. Y Ah, después hablé de. el PAF de salbutamol inhalado es tópica, porque va a la parte respiratoria directamente. Y la otra había Ahora, si hablado yo de doy un anestesia anestésico pulmonar. general inhalatorio, llega a pulmón, se absorbe y llega al cerebro. Ah, ok. ¿Le Es puedo hacer una anestésico, Esa es consulta? la diferencia. anestésico Esperen, inhalatorio. esperen. El Y si anestésico yo, inhalatorio yo lo doy por vía respiratoria, pero no actúa en pulmón. Se absorbe y llega al cerebro. Ahora sí, gracias, profe. Profe, te hago una consulta. Sí, Usted dijo recién, si no entendí mal, que la intramuscular es
casi igual a la vía oral, Sí, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué cuando uno va, por ejemplo, a una guardia, le dan una inyección intramuscular en vez de algo oral? para que no rompas más las pelotas. Pero, pero el Porque es efecto lo que entonces es lo tiene, mismo. porque la gente se piensa que la dexametasona intramuscular a oral es lo mismo, es exactamente lo mismo. La gente se piensa que si es intramuscular le calma más, a veces intramuscular porque es la presentación que tiene y tiene una dosis más alta, nada más que por eso, y es lo que hay. Pero no hay no hay ninguna ventaja de una por sobre la otra. En No contrario, la cambian. oral no te También puede ser pinchan. por la disponibilidad de fármacos dentro de de un hospital también, profe, ¿no? A En veces no general es hay. por eso, por lo que tenés ahí a mano. En general es por eso. Y el Ah, efecto Y acá gracias. placebo. Mercedes me está diciendo, que quiero detenerme en esto porque no entiendo lo que me está diciendo Mercedes. Me dice, la diapo es de alguien con un vaso, profe. No sé si está mostrando otra diapositiva. Sí, profe, nosotros estamos, no sé, por lo menos yo veo a Sí, el alguien con vaso, un profe, vaso nomás con tenés. agua y el ¿Y otro no por sé qué no me cómo. avisaron? Ah, sí, es verdad. ¿Por qué no me avisaron No, porque antes? pensé que era como que estaba explicando Pensé que era así. parte de Esto la estaba Estaba explicación. mostrando. explicando yo también. No, esto estaba mostrando. Ahora Esto estaba sí, Ah, mostrando. ahora disculpe, sí Ah, se ve, pero profe. Ahora sí. Ahora sí. Acá me preguntan, ¿la intratecal es relevante? La intratecal constancia es relevante cuando la necesitas en una emergencia y en administrar un fármaco en el sistema nervioso y que no se absorbe fácilmente. Esas son cosas que se hacen en las guardias, y en las guardias no, en las terapias intensivas. Para nosotros en la práctica, la vía oral a la cabeza, la intravenosa para la guardia, la inhalatoria para lo que es respiratorio, y la sublingual para algunas emergencias y la subcutánea. Después las otras vías, no tanto. Sí, se ríe Manuel ahora. Nadie me había avisado que estaba con otra. Tengo un montón de yo no archivos me había dado abiertos y cuenta. pensé que estaba en este archivo como correspondía. Bueno, ¿se entendió ahora todo lo que expliqué? Sí, Yo Sí, hacía el profe. dibujito acá y mostraba cómo se absorbía y explicaba justamente acá que inhalatorio va a pulmón, si es un salbutamol, o que va y se absorbe y lleva al cerebro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Ahora sí, ¿Sí? profe. ¿O no? Sí, Sí, profe, Sí, se profe, sí, sí, entendió. sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bien, este no es el que tiene las dosis. Bueno, igual vamos a seguir viendo en acá encima. Espérenme. Vamos a seguir viendo en el seminario. Profe, entonces esta semana se va a seguir viendo farmacocinética y farmacodinamia, porque yo soy de la comisión 4 de fármaco. Farmacocinética, no farmacodinamia. Farmacodinamia es la Ah, semana que viene. la semana que viene es Readelantado, farmaco. Esta Emma. semana, Claro, y es más, si porque no está habilitado lo de farmacodinamia, Claro, no, digo, yo ¿dónde? consultaba, Mira. fijaste, no, yo consultaba pensando que desacelera un esta semana poco, era Emma. farmacodinamia. ¿por qué no leen el campus? ¿Por qué no ven las fechas que ponemos en el campus? Disculpe, Mirá, profe, mala mía. ¿tenés? ¿Profe está hablando? Campus, ¿cómo mirar el campus? Cartelera. Acá están los enlaces de los seminarios, acá están los elementos de la cursada, los parciales y el examen integrador, todo publicado. Actividad inicial que fue la semana pasada, ¿sí? La otra semana. Cinética. Aquí encontrarán los seminarios de material de farmacocinética. El material publicado se utilizará durante las 2 semanas de cursadas del tema. Y las actividades obligatorias antes del 6 de abril. Y farmacodinamia no está habilitado. ¿Por qué estás estudiando farmacodinamia? No, me Miren confundí el con otra campus. clase. No, disculpe, profe. Miren el campus. Miren, yo acá lo tengo todo porque yo tengo casi todo armado. Voy igual actualizándolo.
Pero farmacocinética, miren, va a estar disponible el 4 de abril, el jueves va a estar disponible. Claro, claro, está bien. Ustedes sigan ahí que yo les muestro todo. Profe, Este es el disculpe. de dosificación. Bueno, sí, te Sí, escucho. digan. Te A mí escucho. me quedó una duda, nada que ver, más del principio, más de absorción, pero justo lo estaba leyendo hoy y no entendí de vuelta. Pero igual es la definición de una palabra y por qué es importante, que es la bioequivalencia. Es importante y hasta por ahí nomás, porque la bioequivalencia habla de que dos fármacos son bioequivalentes. La bioequivalencia es un parámetro que se utiliza y que se calcula desde el ente regulador. Lo calcula la ANMAT. Por ejemplo, hay problemas con un fármaco, entonces mide si los dos tienen la misma bioequivalencia. Significa que describan la misma área bajo la curva, que es esto que le estábamos diciendo. Describen esto mismo, los dos fármacos y el área bajo la curva es igual. El fármaco puede ser presentación oral o endovenosa, y si el área, la superficie es igual, son bioequivalentes, pero son estudios que se hacen desde el ente regulador. Es importante cuando uno cambia de marca, por ejemplo, de fármacos bastante, que necesitamos que sean muy precisos, por ejemplo, un anticonvulsivante. Si el paciente venía con un anticonvulsivante, deja de salir esa marca y necesita otro que sea igual, que sea bioequivalente con ese. Entonces se necesita ahí buscar la bioequivalencia. Y Emanuel me dice, dos formulaciones con el mismo principio activo, pero distinto origen, presentan la misma biodisponibilidad, exactamente. Es eso. ¿Sí? Sobre Gracias, todo, profe. lo importa cuando un fármaco que necesita una dosis muy precisa cambia de laboratorio. De hecho, en este tipo de medicación, antidepresivos, antihipertensivos, eh, antiepilépticos, la mayoría de las veces lo que sugerimos es que siempre se use la misma marca para evitar problemas en la bioequivalencia. ¿Y qué pasa? Dice, pero son lo mismo. Y sí, son lo mismo, pero como el comprimido es distinto, capaz que se absorbe más o menos uno que el otro. Y la dosis en sangre cambia. ¿Quedó claro? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Y profe. Dosis de carga y dosis de mantenimiento, que es la que les estaba complicando. Lo vamos a ver esta semana en el laboratorio, así que ustedes acuérdense de estos datos. Para calcular dosis de carga, que necesito conocer la concentración plasmática y el volumen de distribución. ¿Por qué? ¿Por qué el volumen de distribución? ¿De qué depende la dosis de carga? De la concentración plasmática cero por el volumen de distribución y la biodisponibilidad. ¿Qué? Usted ¿Por qué pregunta del volumen de distribución? por qué es la vida media de fármaco perdón, no, perdón, volumen de distribución. ¿Por ¿Por qué? Por qué? la vía de absorción. No. Por la La dosis capacidad de carga es la dosis que yo quiero dar rápidamente para llegar al rango terapéutico, como habíamos visto acá. Para predecir la distribución del fármaco. Exacto. Yo doy rápidamente. Y acá hay una caída. ¿Esta caída por qué se da? Esta caída se da porque el fármaco de la sangre pasa a los tejidos. Entonces, para la dosis de carga, que la mayoría de las veces es endovenosa, necesito conocer la concentración a la que llegar y necesito conocer el volumen de distribución o distribución del fármaco. ¿Sí? Ah, eso tenía que ver con el peso molecular, ¿no, profe? Que dependiendo si era más alto o más bajo. eh, No, porque el peso molecular no tiene nada que ver. Esos son factores que influyen en la absorción de un fármaco. Y acá estamos hablando de dosificación, que es otra cosa. yo estaba hablando ¿Quién del me habló? volumen de distribución, si era bajo o alto. El volumen de distribución sí, pero eso ya está estipulado. El fármaco Ok. que tiene más unión a proteínas plasmáticas se queda más en sangre, si tiene más unión a proteínas tisulares pasa más. El volumen de distribución puede ser alto porque no está en sangre o puede ser muy bajito porque está con todo concentrado en sangre. Sí, Ok. pero
Cuando vos haces el cálculo de dosis, eso te importa poco, porque el volumen de distribución ya sabés cuál es. No es que vos vas a ir a calcular volumen de distribución. Por ahí en algunos ejercicios se los pedimos y se los hacemos para que lo entiendan, pero no porque es algo que vos vas a tener que calcular. ¿Cuándo Ok. se modifica el volumen de distribución? Eso sí es importante que tengan presente. ¿Cuándo se puede modificar el volumen de distribución? Cuando hay Es una un alteración en el dato que la paciente. mayoría de las veces es estable. Perdón. Decía, cuando hay una alteración en el paciente, por ejemplo, una patología crónica, una patología renal. Claro. O en la cantidad de líquido en la que se va a distribuir el fármaco, por ejemplo. Bueno, ¿cuándo se sucede eso? Me están dando cosas banales. Por ejemplo, Cuando era cambia una qué del crisis, paciente. una persona. Dependiendo de la ¿Cómo? situación, si es aguda o crónica. Sí, En un shock hemorrágico, por ejemplo. por ejemplo, en realidad, fíjense esto. El volumen de Cuando distribución cambia la cambia cuando la concentración. cantidad de agua del... No, la concentración... Bien, acá dice de más. El volumen de distribución cambia cuando cambia la cantidad de agua que tiene el paciente. Si está deshidratado, tiene menos agua. Si tiene un shock hemorrágico, tiene menos agua. Si tiene edemas, ascitis, como dice Manuel, tiene más agua. En una Si paciente embarazada también, ¿no? tiene una embarazada, tiene además de más agua, tiene otro cuerpo. ¿Sí? Entonces, Sí. ahí cambia el volumen de distribución. ¿Sí? Sí. Infantes, ancianos, porque tienen más agua o menos agua, sí, ahí es donde cambia el volumen de distribución. Eso En se esas denomina un tercer situaciones, espacio. Perdón, profe, disculpe. cuando hay un tercer espacio, sí, un tercer espacio es que haya una citis importante, edemas, embarazo, ahí hay un tercer espacio. Se le considera tercer espacio y lo van a escuchar así en la jerga médica, ¿sí? En las dosis de carga, la biodisponibilidad casi nunca la calculamos. ¿Por qué? ¿Por qué vía se suele dar una dosis de carga? ¿Qué les parece? Si requiero algo rápido. Endovenosa, Intravenosa. la disponibilidad es Endovenosa. 100%. Endovenosa. ¿Y la biodisponibilidad de cuánto es si la doy por vía endovenosa? De 100%. 100%. Y 100 dividido 100 es 0. Es 1, perdón. ¿Sí? Cuando la biodisponibilidad es del 100%, no lo necesito calcular. La biodisponibilidad. Y por la dosis de carga, la mayoría de las veces la voy a dar endovenosa. ¿Sí? Sí. ¿Quedó eso? Profe, nos Sí, quedan 2 minutos de restantes, dice. Sí. ¿Quieren conectarse otra vez? Nos conectamos otra vez al primer enlace. Profe, yo quería hacer una consulta, lo de los modelos compartimentales. ¿Cómo utilizamos? Sí. ¿Es solamente una teoría o nos sirve como para Es la entender? teoría nada más. Vos no Ah, lo necesitas utilizar nunca. Es solamente para explicar por qué sacamos dosis de carga, dosis de mantenimiento, por qué usamos esa concentración plasmática a tiempo cero, por qué se calcula así. Es solo la teoría. No lo vas a usar nunca. Bien, si y lo se de corta, ¿nos conectamos al primer enlace o no? Sí, profe, ¿Sí sí. o no? Si Falta ya ver tengo Mario. cerrada la... ¿Sí? En el seminario de Fal- agresión, ¿a qué hora era? Sí, tenemos otra clase. 5:30. Por El eso les seminario, pregunto. sí, Yo sé que 5:30. tienen otra clase. Por eso les pregunto. Bueno, si no dejamos Y, y la semana que viene cerramos este tema también, ¿eh? No hay problema. Ok, bueno. Dinámica es un poco más fácil. Ok, profe, Bien, entonces no. rápidamente dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento, ¿por qué depende del clearance? Lo vemos después. ¿Por qué depende del clearance? y porque es la velocidad con la que se elimina del riñón. ¿Por riñón o por otra vía? Exactamente. Entonces, yo tengo que reponer lo mismo que se está yendo. Se depuró tanto, tengo que reponer tanto. Por eso la dosis de mantenimiento depende del clearance. ¿Sí? Sí, profe. Y nos fuimos. Ay, profe, la amo, Profe. me re gusta la clase. Sí, Buenísima la clase. nos Gracias, vemos. Gracias por la clase, profe. chao, Nos vemos. gracias. Chao, Muy amable. gracias. Chao, profe, gracias. Buenas tardes.